Buenos días, doctor. Somos el grupo 2 del paralelo B y nosotros vamos a explicar la vascularización del sistema nervioso central. Mi nombre es Aaron Gallegos y yo voy a hablar acerca de la irrigación arterial del encéfalo. Bueno, en primer lugar debemos establecer que la vascularización de este órgano está dada por dos sistemas. Un sistema anterior dado por las carótidas internas y un sistema posterior por el sistema vértebro-basilar, ¿ya? Algo importante es que estos dos sistemas arteriales se anastomosan y forman el famoso polígono de Willis, también denominado el círculo arterial cerebral, que podemos ver aquí en la imagen que está marcado por líneas punteadas, ¿ya? Vemos entonces cómo la arteria basilar da lugar a dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Las carótidas internas, en cambio, forman las arterias cerebrales anteriores y las arterias comunicantes posteriores, ¿ya? Y a su vez, estas arterias cerebrales anteriores están unidas por la arteria comunicante anterior. Adicionalmente, las arterias carótidas internas también forman otra rama, que son las arterias cerebrales medias. Sin embargo, estas arterias cerebrales medias no participan en la constitución del polígono de Willis. En cuanto a estos sistemas arteriales, es importante también conocer sus orígenes. Acá tenemos una vista lateral del cuerpo y podemos ver cómo la arteria carótida común derecha se origina del tronco brachiocefálico, ¿ya? Y bueno, también del tronco brachiocefálico, como ya sabemos, se forma la arteria subclavia derecha. En cambio, del lado izquierdo del cuerpo, la arteria carótida común izquierda, obviamente, proviene directamente del arco aórtico. Recordemos entonces que el arco aórtico tiene tres ramas. De derecha a izquierda tenemos que son primero el tronco brachiocefálico, que lo vemos acá, como da las dos arterias, carótida común derecha, subclavia derecha. Luego tenemos la arteria carótida común izquierda, que estaría del otro lado del cuerpo, por eso aquí no la podemos ver. Y por último, la tercera rama es la arteria subclavia izquierda. En fin, acá podemos ver cómo la arteria carótida común asciende aproximadamente hasta el nivel de C4, que se corresponde con el borde superior del cartílago tiroides. Y a este nivel se bifurca, formando las arterias carótidas externas y las arterias carótidas internas a cada lado. También es importante aquí un detalle, que al inicio de la arteria carótida interna existe una dilatación que se denomina el seno carotídeo. Posteriormente, la arteria carótida interna asciende en su segmento cervical, luego ingresa por el conducto carotídeo en la porción petrosa del hueso temporal, y de ahí viene el nombre de este segmento, el segmento petroso o intrapetroso. Posteriormente ingresa en el seno cavernoso, en su segmento cavernoso o intracavernoso. Y aquí es importante un detalle, que la arteria carótida interna tiene una curvatura similar a una S, ¿ya? Esta porción de aquí también se denomina el sifón carotídeo, ¿ya? Por último, la arteria carótida interna ingresa hacia la base del cráneo, perforando la dura madre y la aracnoides para ingresar al espacio subaracnoideo, y podemos ver cómo emerge en sentido medial y superior a las apófisis clinoides anteriores, ¿ya? Por eso este último segmento se denomina segmento supraclinoideo, aunque también adopta el nombre de segmentos cerebral o intracraneal. Por otro lado, tenemos las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales se originan directamente de las arterias subclavias, ascienden por el cuello, atravesando los forámenes transversos de las vértebras cervicales, exceptuando la vértebra C7, es decir, únicamente encontramos la arteria vertebral en los forámenes transversos desde C6 hasta C1 o el atlas, ¿no? ¿Por qué no atraviesa el foramen transverso de C7? Porque este es más pequeño, ¿ya? Bueno, una vez la arteria vertebral atraviesa todos estos forámenes transversos, emerge e ingresa a la base del cráneo a través del foramen magno, también llamado el agujero occipital, ¿ya? Aquí sucede lo mismo que con la arteria carótida interna, atraviesa la dura madre y la aracnoides para ingresar en el espacio subaracnoideo. Luego se anastomosa con la arteria vertebral contralateral para formar la arteria basilar, ¿ya? A continuación, las ramas de la arteria carótida interna. Acá tenemos una mnemotecnia que es OPAM. Tenemos las arterias hipofisarias, las oftálmicas, las comunicantes posteriores, las coroideas anteriores, cerebrales anteriores y cerebral media, ¿ya? Bueno, las arterias hipofisarias, como el nombre mismo indica, se encargan de irrigar a la hipófisis. Y existen dos grupos por separado, un grupo anterior y un grupo posterior. Acá podemos ver algunas de las arterias hipofisarias, como se originan de la carótida interna.
Esto es importante, ¿por qué? Ya, acá, como ya dije, tenemos dos grupos, anterior y posterior. El grupo posterior se encarga de irrigar a la neurohipófisis y en cambio el grupo anterior se encarga de irrigar a la adenohipófisis. Pero este grupo anterior tiene una importancia funcional adicional y es que esta participa en la constitución del sistema de vasos porta, hipotalámico hipofisarios. ¿Y por qué esto es importante en la fisiología humana? Porque el hipotálamo libera sus factores de liberación y de inhibición hacia este sistema vascular, ¿ya? Para bien estimular o inhibir la función de la adenohipófisis y de esos grupos secretores, ¿ya? Luego, las arterias oftálmicas. Podemos ver cómo cada arteria carótida interna da lugar a una arteria oftálmica que penetra por el conducto óptico. Recordemos que este conducto óptico se encuentra justo por debajo de las alas menores del esfenoides, también llamadas las apófisis de Ingrasias, ¿ya? Luego tienen varias ramas, una rama medial, una rama lateral y ciertas ramas centrales. En la parte medial encontramos la arteria supratroclear, y esta arteria supratroclear pues va a dar lugar a ramas musculares, a las arterias etmoidales anterior y posterior, y también a la arteria supraorbitaria. Las ramas centrales son las arterias ciliares posteriores, y la rama lateral es la arteria lagrimal, ya que se encarga de irrigar a la glándula lagrimal. Luego podemos ver cómo estos vasos sanguíneos emergen hacia la superficie externa del cráneo y se encargan de irrigar varias estructuras. Tenemos que irrigar la parte frontal del cuero cabelludo, el dorso de la nariz, y también ciertas estructuras internas como son el globo ocular, la glándula lagrimal, los músculos extrínsecos del ojo, parte del nervio óptico, y tenemos también los senos paranasales frontales y etmoidales. En resumen, se puede decir que estos se encargan de irrigar estructuras de la cavidad orbitaria, ¿bien? En cuanto a las demás ramas, tenemos la comunicante posterior. Acá la podemos ver como cada comunicante posterior se origina de la arteria carótida interna homolateral y se encarga de proveer la comunicación, como su nombre mismo indica, entre el sistema vascular vértebro-basilar y el de las carótidas internas. Acá vemos estas ramas. Luego tenemos las arterias coroideas anteriores, las podemos observar acá. Estas arterias coroideas anteriores se caracterizan por irrigar a varias estructuras, aparte de lo que su nombre indica. Por su nombre podemos deducir allá, se encarga de irrigar a los plexos coroides, pero en sí hay muchas más estructuras. Se encarga de irrigar al tracto óptico acá, irriga también al uncus, al núcleo amigdalino, que eso lo vamos a ver más adelante, irriga al hipocampo, que es una estructura interna que se encuentra pues a nivel de la rama temporal de los ventrículos laterales. Irriga también el núcleo lenticular o núcleo lentiforme, formado por el globo pálido medialmente y el putamen lateralmente. Irriga también la cápsula interna y el cuerpo o el núcleo geniculado lateral del tálamo, ¿ya? Tenemos luego la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Acá las podemos ver también, la arteria cerebral anterior, que como ya expliqué se comunica con la contralateral por medio de la arteria comunicante anterior, y las arterias cerebrales medias, que las voy a describir con más profundidad en las siguientes diapositivas. Bueno, acá tenemos la irrigación superficial en la cara medial del cerebro. A ver, todas estas ramas que he mencionado se caracterizan por ser ramas corticales. ¿Por qué? Porque irrigan solo la corteza cerebral y una porción de la sustancia blanca subyacente, ¿ya? Pero existen, otro tipo de ramas que son las arterias centrales, ¿ya? Estas son arterias perforantes que se encargan de irrigar los núcleos basales, el tálamo, que en fin son agrupaciones de sustancia gris en el interior de la sustancia blanca del cerebro. Bueno, entonces, en la cara medial del cerebro vamos a ver dos arterias principalmente, que son las arterias cerebrales anterior y posterior, ¿ya? Esta imagen la saqué del Blumenfeld y aquí podemos ver una explicación más sencilla, más didáctica, ¿verdad? Podemos ver cómo la arteria cerebral anterior ingresa a la cara medial del cerebro por medio de la cisura interhemisférica, también llamada cisura sagital o cisura longitudinal, ¿ya? Y esta va a tener dos ramas principales, que son la arteria pericallosa y la arteria calloso-marginal, ¿ya? Luego acá tenemos una imagen del néter que está mucho más detallada.
Vemos acá la arteria cerebral anterior y aquí sí voy a explicar cuáles son sus ramas adicionales. En primer lugar tenemos la arteria frontovasal medial, también llamada orbitofrontal medial. ¿Por qué este último nombre de orbitofrontal? Porque recordemos que la cara inferior del lóbulo frontal también se denomina la superficie orbitaria del lóbulo frontal o la corteza orbitofrontal, ¿ya? Y medial pues porque está en la cara medial del cerebro. Más adelante vamos a ver que la arteria frontovasal u orbitofrontal lateral se origina de la arteria cerebral media, ¿ya? En fin, bueno, acá tenemos la arteria frontovasal u orbitofrontal medial, ¿ya? Luego tenemos a la arteria frontopolar, que como el nombre indica se encarga de irrigar el polo frontal del lóbulo frontal. Más adelante tenemos que existen las dos ramificaciones principales, la arteria calloso marginal y la arteria pericallosa. De la arteria calloso marginal podemos ver tres ramas colaterales, que son las arterias frontales mediales. Existe una anterior, una media y una posterior. Por último, esta arteria calloso marginal da lugar eh, a la arteria del surco paracentral, ¿ya? Recordemos entonces acá que tenemos el lobulillo paracentral y el lobulillo paracentral está delimitado anteriormente por el surco paracentral y posteriormente por el surco marginal, ¿ya? Bueno, luego acá tenemos a la arteria pericallosa. ¿Por qué este nombre? Peri significa alrededor de, callosa hace referencia obviamente al cuerpo calloso, entonces es la arteria que se curva alrededor del cuerpo calloso, específicamente sería en su cara dorsal o en su cara superior, ¿ya? Vemos cómo esta termina formando la arteria del surco marginal, que de hecho también se denomina arteria precuneal. ¿Por qué? Porque acá tenemos la precuña, ¿ya? La precuña, recordemos que está delimitada delante por el surco marginal y posteriormente por el surco parieto-occipital. Y por acá atrás ya tendríamos la cuña, ¿no? Por eso tenemos acá precuña, porque está delante de la cuña, ¿ya? Eso en cuanto a la arteria cerebral anterior y sus ramas. Luego tenemos a la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior va a tener ciertas ramas para la superficie inferior del lóbulo temporal, que se denominan las arterias temporales anterior y posterior. Aquí pues en el Netter se representa que existen dos arterias por separado, pero en cambio Carpenter explica que la arteria temporal anterior se puede originar de la arteria temporal posterior. Es decir, lo veríamos de esta forma. Veríamos que la arteria se origina de acá y no de acá, ¿ya? No, esto. Bueno, luego esta arteria cerebral posterior también forma una rama que se denomina la rama dorsal para el cuerpo calloso, y podemos ver cómo esta se anastomosa con la arteria pericallosa, que era la rama pues, de la cerebral anterior. Por último, una vez se forma esta rama dorsal para el cuerpo calloso, esta arteria cambia de nombre, ya no se denomina arteria cerebral posterior, sino arteria occipital medial u occipital interna. Y esta arteria occipital medial tiene dos ramas terminales, la arteria del surco calcarino y la arteria del surco parieto-occipital, o simplemente llamada parieto-occipital y arteria calcarina, ¿ya? En este esquema del Blumenfeld podemos ver también la irrigación pues, de la cara medial del cerebro. Podemos ver que la arteria cerebral anterior se encarga de irrigar toda la superficie medial del lóbulo frontal, y si delimitamos acá con una continuación del surco central, voy a poner otro color, aquí podemos ver que también irriga la parte posterior del lobulillo paracentral, que correspondería a el giro postcentral o giro postrolándico o músculo sensitivo, entre otros nombres. Entonces podemos decir que también irriga una pequeña parte del lóbulo parietal. La importancia funcional de esto es que recordemos que en la cara medial de estos dos giros, del giro precentral y del giro postcentral, se encuentra pues la corteza motora primaria en el caso del giro precentral, y en el giro postcentral la corteza somatosensitiva o somestésica primaria, específicamente la parte que corresponde a los miembros inferiores y el periné, ¿ya? Luego tenemos como la arteria cerebral posterior se encarga de irrigar la mayor parte del lóbulo parietal en la cara medial del cerebro, todo el lóbulo occipital y también una parte del lóbulo temporal en la superficie inferomedial, ¿ya? Y podemos ver también cómo la arteria cerebral anterior se encarga de irrigar parte del cuerpo calloso, al igual que la arteria cerebral posterior, y lo que es el tálamo también está irrigado por la arteria cerebral posterior.
La arteria cerebral media tiene una mínima contribución en la superficie medial del cerebro. Podemos ver cómo apenas irriga pues, el polo temporal, también una porción del septo pelúcido y también una parte del fornix. Luego, en la cara lateral, la principal arteria que vamos a encontrar es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, como podemos ver en esta imagen de acá, se origina de la arteria carótida interna y luego se dirige hacia el surco lateral o surco de Silvio, ¿ya? Y luego, según el Blumenfeld, esta arteria cerebral media se divide principalmente en dos ramas, una rama superior y una rama inferior, ¿ya? Sin embargo, también se establece en esta misma fuente que pueden haber más ramificaciones, pueden ser hasta 3 o 4, ¿ya? Podemos ver cómo las arterias a nivel de la ínsula de Rayleigh o el lóbulo insular, podemos ver cómo tienen un trayecto sinuoso y luego emergen por el surco lateral para irrigar la cara lateral pues, del hemisferio cerebral. Vemos cómo hay ramas frontales, ramas parietales y ramas temporales, ¿verdad? Bueno, acá en la imagen del néter podemos ver un poco más de detalle, ¿verdad? De la rama o de la división superior podemos ver cómo se origina la arteria frontovasal u orbitofrontal lateral, como les mencionaba antes. Tenemos por acá la arteria prefrontal, que se encarga de irrigar la corteza prefrontal, áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Luego tenemos la arteria del surco precentral, también llamada la arteria precentral, la arteria prerolándica. Tenemos la arteria del surco central, o arteria rolándica también denominada. Y luego en cuanto a la división inferior tenemos la arteria del surco postcentral, también llamada arteria postrolándica o arteria parietal anterior. Tenemos la arteria parietal posterior, la arteria del giro o de la circunvolución angular. Y por último tenemos tres ramas temporales, una arteria temporal anterior, una temporal media y una temporal posterior. Y acá podemos ver en el esquema cómo la principal arteria en esta cara lateral del hemisferio cerebral es la arteria cerebral media, que se encarga de irrigar pues toda la porción central. Vemos cómo contribuye a la irrigación, si nos ubicamos aquí, este es el surco central, contribuye a la irrigación del giro precentral, área motora primaria, área 4 de Brodmann, el giro postcentral, área somestésica o somatosensitiva primaria, área 312 de Brodmann. Tenemos también cómo irriga la corteza premotora, área 6 de Brodmann, el área ocular frontal, área 8 de Brodmann, y también una gran parte del área prefrontal, como ya lo mencionamos acá. Es importante darse cuenta también que la arteria cerebral anterior y la cerebral posterior sí contribuyen a la irrigación de la superficie lateral, pero es una irrigación mínima y periférica, ¿verdad? Por eso mencionaba antes que la arteria cerebral media pues irriga todo lo que es la parte, tanto en la corteza motora primaria como en la somatosensitiva primaria, la parte que corresponde a la cara, a la cabeza, a los miembros superiores, al tronco, pero en cambio la irrigación de los miembros inferiores y el periné está dada más bien por la arteria cerebral anterior, en los homúnculos, en el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Ya, en cambio, la arteria cerebral posterior se encarga de irrigar aproximadamente la mitad inferior del lóbulo temporal, el lóbulo occipital en su totalidad y también la parte superior del lóbulo parietal. ¿Ya? Bueno, ahora en cuanto a la irrigación profunda del cerebro, esto es lo que mencionaba antes, que existen distintas ramas centrales, también llamadas arterias perforantes. ¿Ya? Las principales son las que he mencionado acá. Tenemos como rama de la arteria cerebral anterior, la arteria estriada medial, que también se denomina arteria central larga o arteria recurrente de Heubner. Lo importante de esta arteria es que penetra por la sustancia perforada anterior. La sustancia perforada anterior, recordemos que se encuentra posterior a la bifurcación de los tractos olfatorios, ¿ya? Los tractos olfatorios se bifurcan en la estría olfatoria lateral y estría olfatoria medial, y entre estas dos ramificaciones se encuentra la sustancia perforada anterior, ¿ya? Acá podemos ver esquematizado en el Blumenfeld también como la arteria recurrente de Heubner se encarga de irrigar la parte anterior del cuerpo estriado. Entonces irriga la parte anterior del núcleo lenticular y la cabeza del núcleo caudado, al igual que el brazo anterior de la cápsula interna,
¿ya? Luego tenemos como ramas de la arteria cerebral media las arterias lenticuloestriadas, que son estas de acá, y también se denominan arterias centrales anterolaterales. Estas también penetran por la sustancia perforada anterior y las podemos ubicar acá como ramas de la arteria cerebral media, que se encargan de irrigar pues la mayor parte del núcleo lenticular o lentiforme, el cuerpo del núcleo caudado, y también contribuyen a la irrigación de la cápsula interna, ¿ya? Como ramas de la arteria cerebral posterior, pues vamos a encontrar distintas arterias que se las puede agrupar como las arterias centrales posteromediales. Y dentro de estas arterias centrales posteromediales encontramos distintas arterias. Tenemos las arterias tálamo perforantes, las tálamo geniculadas y la coroidea posterior, ¿ya? Estas se encargan de irrigar principalmente a lo que es el tálamo y también una parte de la cápsula interna, ya que sería el brazo posterior de la cápsula interna. Es importante también conocer que la arteria coroidal posterior, al igual que la anterior, no se limita solo a esto, sino que irriga muchas más regiones. Evidentemente, irriga los plexos coroideos, tanto de los ventrículos laterales como del tercer ventrículo. También participa en la irrigación del tálamo, del tectum mesencefálico, que es la parte posterior donde se encuentran los colículos o tubérculos cuadrigéminos y el surco cruciforme separándolos, y también pues contribuye a la irrigación del fornix. Por último pues tenemos la arteria carótida interna, que da lugar a la arteria coroidea anterior, que esta ya la expliqué previamente. Es importante recordar también que la arteria coroidea anterior se anastomosa con la coroidea posterior a nivel de los plexos coroideos de los ventrículos laterales. En esta imagen de acá también podemos ver esquematizado cómo la arteria cerebral anterior da la arteria estriada medial central larga o recurrente de Heubner, que contribuye a la irrigación de la cabeza del núcleo caudado, del núcleo lenticular o lentiforme, también a la cápsula interna. Y podemos ver también las arterias lenticuloestriadas, también llamadas centrales anterolaterales. Por último, pues acá tenemos un resumen de las regiones vasculares del cerebro. Podemos ver cómo la arteria cerebral anterior se encarga de irrigar sobre todo la parte medial, tanto del lóbulo frontal como el parietal. Este corte está realizado aproximadamente a esta altura. Ya es una vista coronal, un corte coronal. Tenemos como la arteria cerebral media irriga principalmente la superficie lateral del cerebro, y la arteria cerebral posterior se encarga de irrigar la parte inferomedial de los lóbulos temporal y occipital. Y bueno, del lóbulo occipital también en la superficie lateral. Vemos también como las ramas profundas de la arteria cerebral media, que serían pues las arterias lenticuloestriadas o centrales anterolaterales, contribuyen a la irrigación del núcleo lentiforme, también del núcleo caudado, en fin, a la irrigación del cuerpo estriado, también a la cápsula interna. Y en cambio las ramas profundas de la arteria cerebral posterior se encargan de irrigar principalmente al tálamo, ¿ya? Y acá en cambio podemos ver un corte axial o transversal que nos demuestra lo mismo. También la arteria coroidea posterior, que su región vascular se encuentra entre las ramas profundas de la cerebral posterior, la cerebral media y pues la parte superficial de la arteria cerebral posterior, ¿ya? Podemos ver eso en ambas imágenes. Eso en cuanto a la irrigación del cerebro, que es la parte más complicada. Luego tenemos la irrigación del tronco encefálico, ¿ya? La irrigación del tronco encefálico está dada principalmente por el sistema vertebrovascular. ¿Ya? Tenemos también que existen dos tipos de ramas, que tenemos ramas paramedianas, que como el nombre mismo indica, se encargan de irrigar únicamente la parte medial de estas estructuras. Y luego hay arterias circunferenciales. Estas arterias circunferenciales a su vez dividen en arterias circunferenciales cortas y largas. Estas se encargan de irrigar las superficies más laterales de las estructuras del tronco encefálico, ¿ya? Recordemos pues que el tronco encefálico está formado por tres estructuras. De inferior a superior tenemos el bulbo raquídeo o médula oblongada, luego tenemos el puente protuberancia o pons, y por último tenemos el mesencéfalo. Bueno, entonces en cuanto al sistema vertebrovascular, aquí podemos ver cómo ascienden las arterias vertebrales, se juntan para formar la arteria basilar, ¿verdad? Algo importante de estas arterias vertebrales es que forman la arteria cerebelosa posterior-inferior, que también se le denomina por su nombre en inglés, la pica, ¿ya? Arteria cerebelosa posterior-inferior. Y lo más común es que esta de la arteria cerebelosa posterior-inferior
a cada lado también nazcan las arterias espinales posteriores, aunque las arterias espinales posteriores también pueden originarse directamente de las arterias vertebrales. Y luego también tenemos que ambas arterias vertebrales, participan en la constitución de la arteria espinal anterior. A nivel del surco vulvopontino o vulvoprotuberancial, tenemos que se forma la arteria basilar, y en su porción caudal tenemos cómo se origina la arteria cerebelosa anteroinferior, que también se denomina la AICA, también por sus siglas en inglés. Y acá podemos ver otra arteria, que es la arteria laberíntica, también llamada arteria auditiva interna, ¿ya? Esta arteria laberíntica tiene dos posibles orígenes. Se puede originar de la AICA, de la arteria cerebelosa anteroinferior, o se puede originar directamente de la arteria basilar. Por ese motivo supongo que en el éter lo representa como una porción media, ¿ya? Lo importante es que esta arteria laberíntica atraviesa el conducto auditivo interno junto con otras estructuras nerviosas, que son el nervio facial, el nervio intermedio o nervio de Rysberg, que es rama del facial, y el nervio vestíbulo-coclear, es decir, los nervios craneales 7 y 8, ¿ya? Más superiormente tenemos que la arteria basilar, antes de dar sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, también van a formar las arterias cerebelosas superiores, ¿ya? Que por sus siglas en inglés se le denomina la SCA, ¿ya? Y bueno, también en el trayecto de la arteria basilar tenemos que se forman varias ramas, que de hecho son ramas circunferenciales, que se denominan las arterias pontinas, ¿ya? Acá tenemos un esquema, entonces vemos cómo a nivel del bulbo raquídeo podemos dividir en dos partes, una parte medial y una parte lateral. La parte medial está irrigada por la arteria vertebral y también la arteria espinal anterior, y la parte más lateral está dada por la pica, por la arteria cerebelosa posterior inferior, podemos ver aquí. Luego subimos a lo que es el puente o protuberancia. Acá podemos ver cómo en su mayor parte está irrigada directamente por la arteria basilar o por las arterias pontinas, que son ramas de la arteria basilar. Algo peculiar es que en la parte caudal, parte inferior del puente, tenemos cómo contribuyen a su irrigación también las arterias cerebelosas anteroinferiores, que su región vascular está representada de color azul. Por último, pues en el mesencéfalo podemos ver que está irrigado por las arterias cerebrales posteriores, y de hecho también tienen una pequeña contribución las arterias cerebelosas superiores, y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bueno, acá presento distintos cortes transversales a nivel del tronco encefálico para detallar un poco más la vascularización, ¿verdad? Primero acá tenemos un corte transversal del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores, y ahí esto lo podemos notar por la presencia de los núcleos rojos, ¿ya? Bueno, acá podemos ver cómo de hecho todo el mesencéfalo está irrigado por la arteria cerebral posterior. Lo particular es que la parte posterior, el tectum, ¿verdad?, está irrigado aparte por la arteria cerebral posterior por la arteria cerebelosa superior, ¿ya? Por eso se representa de verde. Este corte está realizado aproximadamente a este nivel, a nivel de los colículos superiores. Luego tenemos un corte transversal del puente o protuberancia a nivel del istmo romboencefálico. Vemos que es la parte superficial, la parte más superior. Y aquí tenemos que está irrigado principalmente por la arteria basilar también, y por sus ramas pontinas, por las arterias pontinas. Y tenemos que el pedúnculo cerebeloso superior está irrigado también por la arteria cerebelosa superior, por la SCA, ¿ya? A continuación tenemos también un corte transversal del puente que está a nivel del colículo facial, porque vemos acá cómo se encuentra el núcleo facial, el núcleo abducens, y vemos la rodilla que hacen las fibras del nervio facial alrededor del núcleo abducens, formando así el colículo facial. Podemos ver cómo la parte medial está irrigada por la arteria basilar, y en cambio la parte lateral está dada también por la basilar, pero contribuye también la arteria cerebelosa anteroinferior. Este corte se realizó aproximadamente a este nivel. Como es a nivel caudal, pues podemos ver que coincide con lo que explica la imagen, ¿no? Que la parte medial está dada por la basilar y la parte lateral por la AICA. Y bueno, por último tenemos un corte transversal del bulbo raquídeo o médula oblongada a nivel del tercio medio de las olivas. Y aquí podemos ver cómo la parte medial
el corte sería aproximadamente este nivel. La parte medial está irrigada por la arteria vertebral y también por la arteria espinal anterior. Y la parte lateral, posterolateral, está también por la arteria vertebral, pero contribuye la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. Acá. ¿Ya? Bueno, ya para finalizar tenemos la irrigación del cerebelo. Como ya mencioné en la sección de tronco encefálico, tenemos pues tres arterias cerebelosas principales. Está la pica o arteria cerebelosa posterior inferior, que nace de la arteria vertebral. Luego tenemos la AICA o arteria cerebelosa anterior inferior, que se origina del extremo inferior de la arteria basilar. Y por último tenemos la SCA, arteria cerebelosa superior, que proviene del extremo superior de la arteria basilar. Luego en este esquema de Blumenfeld podemos ver los territorios vasculares de cada una de estas arterias. La pica, representada en rojo, podemos ver que se encarga de irrigar la mitad inferior de los hemisferios cerebelosos y también el vermis inferior, ¿ya? Entonces podemos decir que la pica irriga el túber, la pirámide, la úvula y el nódulo. De hecho acá en la imagen de la derecha podemos ver la irrigación del nódulo por la pica. Luego tenemos la AICA, que se encarga de irrigar las partes laterales de los hemisferios cerebelosos, perdón, y también la cara anterior del cerebelo. Algo particular es que podemos ver cómo la AICA irriga los pedúnculos cerebelosos superiores, también llamados los brazos conjuntivos, medios o brazos pontinos, e inferiores o cuerpos restiformes, así como los flóculos. Entonces podemos concluir que la irrigación del lóbulo flóculo-nodular está dado tanto por la pica como por la AICA, ¿ya? Y por último tenemos el territorio de la arteria cerebelosa superior, que se encarga de irrigar el vermis superior y los hemisferios cerebelosos también en su mitad superior, ¿ya? Entonces tendríamos en cuanto al vermis que irrigaría la língula, el lobulillo central, el culmen y el declive y el folium, ¿ya? Y también los lobulillos cerebelosos que se corresponden con estas porciones del vermis. Tendríamos con el lobulillo central las alas o lobulillos alares. Con el culmen tendríamos los lobulillos cuadrangulares o lobulillos cuadriláteros anteriores. Con el declive serían los lobulillos simples o también llamamos los lobulillos cuadriláteros posteriores. Y con el folium o lámina tendríamos también los lobulillos semilunares superiores, recordando pues que los lobulillos semilunares superiores e inferiores están separados entre sí por la fisura horizontal, ¿ya? También tenemos que la SCA contribuye a la irrigación del velo medular superior, también llamado la válvula de Vieussens. Y por último, todas estas arterias cerebelosas contribuyen a la irrigación de los núcleos profundos cerebelosos, es decir, del núcleo del fastigio, del interpuesto o interpósito formado por el globoso y el emboliforme, y también el núcleo dentado, que es el más lateral. A continuación será la explicación del drenaje venoso del encéfalo. Hola, soy Julio Franco y voy a hablar de los senos venosos del encéfalo. Hablando un poco más de la parte venosa del encéfalo, vamos a hablar de los senos venosos, que se localizan entre las capas interna y externa de la dura madre y sirven como conductos para drenar la sangre venosa del encéfalo al sistema venoso yugular. En esta imagen que tenemos aquí, podemos ver en la parte superior el seno sagital superior, que va a seguir la fisura longitudinal del cerebro por encima de la hoz, y se une en la parte posterior, se une al seno recto en lo que es la confluencia de los senos. Por aquí vamos a tener la sagital inferior, que sigue la base de la hoz y se une a la vena de Galeno o vena cerebral magna para formar el seno recto, que está aquí.
En cuanto a la importancia funcional clínica, eh, la- el seno venoso sagital superior drena la sangre venosa del cuero cabelludo, del cráneo y de las venas meningias y cerebrales. También recoge el líquido cefalorraquídeo y que es reabsorbido por la tela aracnoidea y en caso de la trombosis puede causar un aumento de la presión intracraneal resultante del retorno del drenaje venoso. Esto causaría una respuesta, eh, una respuesta de la presión intracraneal que aumentaría la presión arterial. Eh, para señalar las partes vamos a tener el seno sagital superior. Aquí vamos a tener el seno sagital inferior. La vena cerebral magna o de Galeno y el seno recto que ya está señalado aquí. Siguiendo, esto fue visto en una vista sagital, viéndolo de la coronal. Vamos a encontrar varios senos, empezando por el cavernoso, que está en esta porción de aquí. Y este contiene los pares craneales oculomotor, oculomotor, troclear y abducens. En él va a desembocar la vena oftálmica superior y también van a drenar los senos petrosos. En caso de trombosis, este puede causar una lesión de los pares craneales y se vería afectada el retorno venoso de la retina. O sea que podría causar escotomas, visión borrosa, etc. Además de aumento de la presión intraocular. De ahí vamos a tener el seno petroso superior e inferior. En este desemboca el seno cavernoso, como el de continuación, y también drena el seno transverso. El seno transverso está aquí, va por toda la periferia. Siguiendo un poco más, en el seno petroso inferior, que ya señalé, desemboca la sangre venosa del seno cavernoso y tronco del encéfalo. También, y toda esta sangre venosa que se recoge va a drenar en la yugular interna. De ahí el recto, que ya lo mencionamos, el seno transverso, ya hablamos de él, y el segno sigmoideo, que está en esta parte de aquí, que coge forma de S y recoge la sangre del seno transverso. La sangre está aquí, desemboca acá. Y cuando sale por el agujero yugular, se va a convertir en la vena yugular interna. Todo este sistema va a pasar para acá, luego para acá, por el seno transverso, y va a pasar acá el segno sigmoideo, que saldrá por el agujero yugular y se va a convertir en la yugular interna. Cabe recalcar que en caso de trombosis u obstrucción del seno transverso, habría un aumento considerable de la presión intracraneal. Hablando un poco más de la irrigación venosa superficial, vamos a tener a las venas superficiales del cerebro, que están localizadas en la vía madre, pero que se originan en el tejido cerebral, y estas van a drenar en los senos venosos. De ahí tenemos las venas meningias,
que acompañan a las arterias meningias entre la obra madre y el cráneo, y también van a drenar en los senos venosos, y finalmente las diploicas y emisarias, que son finos conductos venosos localizados entre las capas externa y interna de la calvaria. Pueden ver aquí. Se dividen en venas diploicas frontales, temporales, anteriores, posteriores y occipitales. Estas también drenan en los senos venosos a través de pequeñas venas emisarias. Hola, mi nombre es Emily Cortés y voy a continuar hablando sobre las venas del encéfalo. Vamos a hablar específicamente sobre las venas profundas. ¿Cuál es la función y quiénes son las venas profundas? Son todas aquellas que van a recoger la sangre venosa de las estructuras profundas, ¿ya? Y estas de aquí van a tener la función principal de drenar en los senos venosos. Vamos a encontrar principalmente la vena anterior del septo pelúcido o la vena septal anterior. Esta aquí va a estar, tal como lo dice su nombre, en relación con el septum. Esta va entonces a drenar toda la sustancia blanca profunda del lóbulo frontal. Aquí la podemos ver señalada. Después vamos a hablar sobre la vena tálamo estriada superior, que es una vena también conocida como la vena terminal. Esta de aquí va a drenar múltiples estructuras encargadas de encontrarse cerca de lo que sería el tálamo y asimismo del plexo coroideo. Aquí podemos ver clarita la tela coroidea, toda esta parte de acá. Entonces la vena tálamo estriada superior va a drenar sangre de lo que sería el núcleo caudado, la cápsula interna, la sustancia blanca profunda del lóbulo parietal, el fornix y demás. La vena tálamo estriada superior junto con la vena septal anterior van a unirse medialmente y van a formar a las dos venas cerebrales internas. ¿Ya? Las venas cerebrales internas van a estar específicamente sobre el tálamo, como lo podemos ver en esta imagen. Aquí vamos a ver una vena directa horizontal, ¿ya? Y vamos a ver que después vamos a encontrar la vena basal de Rosenthal. Esta vena basal de Rosenthal se va a unir junto con la vena cerebral interna para formar ¿qué cosa? A la vena cerebral magna de Galeno. ¿Dónde está entonces la vena basal de Rosenthal? La vena basal de Rosenthal va a estar en esta parte de aquí que estoy señalando en este momento. En este punto es donde va a anastomosarse, unirse con lo que serían las venas cerebrales internas y van a crear esta gran estructura que se encuentra en todo el centro y que es impar, que se llama la vena cerebral magna o de Galeno. Mejor dicho, la vena cerebral magna de Galeno. Listo. Aquí podemos además recalcar algunas otras estructuras que no son tan importantes en esta parte, pero podemos encontrar la relación presente que hay con el seno transverso y con el seno sagital superior. Para continuar con el tema de las venas profundas, vamos a encontrar esta parte específica. ¿Qué nos señala esta parte específica? Nos señala los ventrículos. Podemos ver en esta parte de acá arriba al ventrículo lateral. ¿Listo? Y podemos ver la relación de las venas que están señaladas de 3 distintos colores. Acá se van a reconocer como las venas subependimarias. Ellas van a drenar sangre venosa de las regiones subependimarias que yacen adyacentes a las paredes ventriculares. Estas de aquí se caracterizan además por desembocar en dos puntos específicos que pueden ser la vena cerebral magna o de Galeno o en el seno sagital inferior. Entonces, aquí vamos a señalar al seno sagital inferior, que es un posible lugar de drenaje de estas venas subependimarias,
o, como ya lo mencionamos, en la vena cerebral magna de Galeno, que es esta posible punto de drenaje. ¿Ok? Entonces vamos a señalar primero a las venas en la pared lateral del ventrículo, específicamente el ventrículo lateral. Podemos ver aquí que estas venas subependimarias en la pared lateral del ventrículo lateral van a unirse más inferiormente con las venas subependimarias en la pared medial y del suelo del ventrículo lateral. Entonces todas estas se van a unir y van a llegar a qué vaso sanguíneo, que ya mencionamos, a la vena cerebral magna de Galeno. Asimismo, vamos a ver la presencia de una vena muy importante que se conoce como la vena cerebral anterior. Esta vena cerebral anterior, que la podemos ver aquí señalada, va a tener una disposición medial y va a estar encargada entonces de drenar toda la cara medial del lóbulo frontal y de la porción anterior del cuerpo calloso. Entonces, se encuentra en esta disposición, va a llegar posteriormente, o sea, se va a meter en la parte más profunda de nuestro encéfalo y va a lograr comunicarse, como podemos ver en esta parte, con lo que sería la vena basal de Rosenthal. Entonces, vamos a ver que en su trayecto va a tener conexión con las venas talamoestriadas inferiores, ya que aquí se dispone el tálamo, y vamos a ver su relación directa con la vena basal de Rosenthal. ¿Okay? Para la descripción de las venas de la fosa craneal posterior, según Netter, podemos dividirlas en 3 grupos específicos. Entonces, ¿cuáles van a ser estos 3 grupos específicos que nos indica Netter? Estos grupos van a ser el grupo venoso superior, el grupo venoso anterior y el grupo venoso posterior. Son 3 grupos. ¿Okay? En el grupo superior vamos a determinar que va a tener la función principal de drenar la parte superior, tanto del cerebelo como la parte superior del tronco del encéfalo. En el grupo anterior vamos a ver que se va a drenar la parte anterior del tronco del encéfalo y de los hemisferios cerebelosos. Y en la parte posterior vamos a ver de que se van a drenar las partes inferiores del vermis y de los hemisferios cerebelosos. ¿Ya? Entonces podemos ver claramente que las que van a predominar en este drenaje de la fosa craneal posterior van a ser el cerebelo, van a ser el tronco encefálico y van a ser pequeñas estructuras o lobulillos que componen a lo que sería el cerebelo y asimismo sus hemisferios. Entonces, ¿de quiénes o quiénes van a conformar el grupo superior de lo que serían las venas de la fosa craneal posterior? En el caso del grupo superior, vamos a encontrar a la vena precentral del cerebelo. Esta vena precentral del cerebelo es una vena que en sí va a drenar en la vena cerebral magna junto con la vena superior del vermis. Entonces, aquí vamos a ver a la vena superior del vermis. Vamos a encontrar a la vena precentral del cerebelo, que se encuentra en esta parte de acá, señalada. Entonces la vena precentral del cerebelo, junto con quien habíamos mencionado, junto con la vena superior del vermis, van a drenar específicamente en la vena cerebral magna o de Galeno. Entonces ambas estructuras van a drenar en la vena central magna de Galeno. De esa manera. Junto con las 2 venas anteriores mencionadas, vamos a ver a la vena mesencefálica posterior, que va a discurrir paralelo a la vena basal. Aquí se encuentra la vena basal y en esta parte acá, más inferior, vamos a ver a la vena mesencefálica posterior,
que ambas van a discurrir paralelas y van a confluir ¿en dónde específicamente? En la vena cerebral magna del Glen. La tercera, o mejor dicho, la cuarta vena que va a constituir a este grupo superior va a ser la vena mesencefálica lateral. Esta va a drenar en la vena basal o en la vena mesencefálica posterior. Entonces, vamos a ver cómo todas estas van a confluir o van a llegar exactamente a la vena cerebral magna de Galen. En el siguiente grupo vamos a encontrar dos venas específicas que van a tener un trayecto peculiar. Vamos a encontrar principalmente que la primera estructura va a ser la vena espinal anterior, que va a estar anterior dentro del tronco. Luego la vena medular anterior, que luego se va a ir transformando hasta llegar a llamarse vena pontomesencefálica, que luego va a drenar en la vena cerebral anterior, que la podemos ver aquí. Luego, en el siguiente grupo, en el grupo posterior, vamos a encontrar, bueno, agregándole al grupo anterior hay que mencionar que existen ciertas venas pequeñas que no van a tener nombre, o sí los van a tener, pero que no son tan mencionadas porque suelen ser muy variables dentro de cada ser humano. Entonces, siempre vamos a tratar de mencionar a las que son más constantes y que se presentan con mayor frecuencia como algo natural anatómicamente en el ser humano, aunque todo puede estar constantemente en cambio. Finalmente, para el grupo posterior, entonces vamos a hallar a la vena inferior del vermis, que se encuentra en esta parte de aquí, vena inferior del vermis. Y vamos a describir que esta acaba de drenar en el seno recto, que se encuentra en esta parte de acá. Todo esto se llama el seno recto. Y una vez que drena en el seno recto, vamos a ver una anastomosis con la vena superior del vermis, que se encuentra acá arriba. Entonces acá vamos a ver a la vena superior del vermis, vamos a ver que confluye con la vena inferior del vermis y que van a drenar las dos juntas y anastomosadas en el seno recto. Para continuar, vamos a ver a la última parte del grupo posterior, que serían las venas superiores e inferiores del cerebro. Estas acá van a drenar, mejor dicho, las caras superior medial y la cara inferior medial, es decir, la cara superomedial y la cara inferomedial del cerebelo. Entonces acá están las venas inferiores del cerebelo. Normalmente cabe destacar que las venas superiores del cerebelo no van a ser tan constantes, van a ser inconstantes, ¿ya? Entonces estas venas van a confluir y van a drenar todas estas dos caras. Finalmente tengo que aprovechar la oportunidad para mencionar a la confluencia de los senos, que la vemos en la parte más posterior, pegada al occipital. Aquí vemos la presencia del seno transverso izquierdo y la presencia del seno occipital. Hola, soy Melissa Crosby y les voy a hablar sobre las arterias de la médula espinal. La médula espinal está regada en sí por tres tipos de arterias pequeñas, que son las arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior. Las arterias espinales posteriores provienen de las arterias vertebrales, como también provienen de las arterias celulosas posterior-inferiores. En cambio, que la arteria espinal anterior únicamente proviene de las arterias vertebrales. Todas las arterias espinales tienen un aporte adicional de las arterias radiculares, que son las que provienen de la aorta, y estas penetran el conducto vertebral por los forámenes intervertebrales y van a entrar al espacio supracraneal, en el sitio en el que el epineurio se fusiona con la obra madre. Ya.
Hablando un poco más de las arterias espinales posteriores, que las vemos aquí y en esta imagen de acá, irrigan al cordón blanco posterior, a las astas posteriores y también a la porción posterior de las astas anteriores. Bueno, podemos ver que son más pequeñas que la arteria espinal anterior y se va a ramificar para formar lo que es el plexo arterial pial. La oclusión de estas arterias va a ocasionar pérdida de sensibilidad vibratoria como parte septías, que como sabemos es la función del cordón posterior. La arteria espinal anterior, por otro lado, es la que vemos acá. Bueno, esta va a ser la fusión de dos arterias que vienen de las arterias vertebrales y se ramifican para entrar al surco anterior, formando la arteria surcal central, que tiene a dos ramas y van a ir hacia la derecha o a la izquierda, y en sí las ramas de la arteria espinal anterior van a irrigar a lo que es las astas anteriores, astas laterales, la porción basal de las astas posteriores y los cordones anterior y lateral. El infarto de esta arteria, bueno, va a causar la paraplegia de los miembros inferiores, la pérdida de sensibilidad dolorosa, al ser la función del cordón anterior como lateral. Bueno, un dato es que los primeros segmentos medulares, es decir, de T1 hasta puede ser T7, son los más vulnerables a la isquemia debido al poco aporte arterial que viene de los vasos radiculares. Bueno, ¿cuáles son los vasos radiculares? Son las arterias que vemos aquí y acá, que son 31 pares, se encuentran con menor frecuencia en el lado izquierdo cuando hablamos de los segmentos torácicos y lumbares, mientras que en los segmentos de la médula cervical son irrigados de igual manera en ambos lados. Las arterias radiculares van a provenir de la aorta, pero su origen varía según los niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de las arterias radiculares cervicales, sus orígenes van a ser la arteria cervical ascendente y profunda, como también las arterias vertebrales. Cuando hablamos de las arterias torácicas, provienen de las intercostales posteriores, las arterias radiculares lumbares provienen de la arteria lumbar y las arterias pélvicas radiculares provienen de las arterias sacras. La oclusión de las arterias radiculares en sí va a causar la necrosis en los segmentos medulares de T4 y L1. Y bueno, se sabe que las arterias radiculares, tanto posteriores como anteriores, van a unirse para formar una corona que se llama la base corona arterial. Esta base corona irriga a la periferia del cordón lateral. Bueno, como mencioné, las arterias radiculares son anterior y posterior. Entre las arterias radiculares anteriores existen 6 de 6 a 10. Estas van a formar lo que es la arteria espinal anterior, y se sabe que la médula espinal cervical recibe 6 arterias radiculares anteriores, la médula torácica recibe de 2 a 4, mientras que la médula lumbar recibe 1 o 2 ramas de las arterias espinales radiculares. La más importante de las arterias radiculares anteriores es la arteria de Adam-Kivitz, que esta también se la conoce como arterias radiculares magna, arteria radicular anterior mayor o la arteria de engrosamiento lumbar, que va a ingresar en la médula entre los segmentos torácicos inferiores o los segmentos lumbares superiores, es decir, de T8 a L4. Bueno, esta arteria irriga a los 2 tercios inferiores de todo lo que es la médula espinal, y una oclusión de esta va a ocasionar deficiencias neurológicas. Ya. Y hablando de las arterias radiculares posteriores, como podemos ver en esta imagen, son numerosas y según Carpenter varían en un número de entre 10 a 23. Estas arterias radiculares posteriores van a formar las arterias espinales posteriores. Bueno, aunque el patrón de las venas espinales sea irregular, vamos a poder encontrar aquí lo que se respecta a las venas espinales anteriores. Estas venas espinales anteriores van a discurrir por la línea media y van a estar juntos a lo que se refiere a la línea de las raicillas anteriores. También vamos a poder encontrar aquí
las venas espinales posteriores. Las venas espinales posteriores que van a tener un mismo trayecto con lo que se refiere a la vena espinal anterior. Van a estar ubicados tanto en lo que se respecta a la línea media y van a estar situados a lo largo de la línea de las raíces posteriores. Las venas que van a drenar en lo que se refiere a la médula espinal van a tener una distribución casi similar a lo que se refiere a lo que son las arterias. Vamos a tener lo que son los troncos venosos longitudinales anteriores, que van a estar compuestos tanto por las venas anteromediales y las venas anterolaterales. ¿Ya? Las venas del surco que van a penetrar en la vena anteromedial van a drenar en las porciones anteromediales de la médula espinal. ¿Ya? Cada una de las venas del surco van a drenar en cada región de la médula espinal. Y las regiones anterolaterales van a desembocar o drenar en lo que es las venas anterolaterales, pero esto también va a tener una diferencia, que también va a desembocar en lo que son en la vasocorona venosa, que la podemos observar aquí. ¿Ya? Tanto las venas espinales, tanto anteromediales y anterolaterales, van a ser drenadas por aproximadamente por 6 a 11 venas radiculares anteriores, que van a drenar en lo que son en el plexo venoso epidural. ¿Ya? Podemos observar aquí en esta figura que vamos a tener una gran vena que va a discurrir tanto por lo que son en la región lumbar, que toma el nombre de lo que son la vena radicular magna. También vamos a tener lo que se refiere a otras venas radiculares más pequeñas que van a estar distribuidas a lo largo de la médula espinal. Ahorita vamos a hablar sobre lo que se respecta a lo que son los troncos venosos posterolaterales, que también van a tener una subdivisión que va a estar subdividida en las venas posteromediales y las venas posterolaterales, como se puede observar aquí. Como su mismo nombre lo indica, va a estar en la región tanto posterior, por ende van a venan en lo que se respira a lo que se respecta al cordón posterior, y también en lo que son en las regiones basales. ¿Ya? Estas venas posterolaterales longitudinales posterolaterales van a ser drenadas por 5, en este cambio por 5 a 10 venas radiculares posteriores, ¿ya? Y estas también van a drenar en lo que se respecta a lo que es el plexo venoso epidural. Tanto lo que son las venas longitudinales van a estar conectadas entre sí en lo que se refiere a lo que son las venas coronales, que van a circundar por lo que son la médula espinal. El plexo venoso interno, que tanto se le nombró en esto, va a estar ubicado, o también conocido como también el plexo venoso epidural, va a estar situado entre lo que se respecta entre lo que es la ura madre y el periósteo vertebral. Este plexo venoso vertebral interno, que va a estar formado por 2 o más canales venosos longitudinales, tanto anteriores y posteriores, van a estar interconectados a muchos niveles, en lo que se respecta desde el clivus hasta lo que es hasta la región sacra. ¿Ya? En cada espacio intervertebral van a existir conexiones en lo que se respecta con lo que es las venas torácicas, las venas abdominales y las venas intercostales. ¿Ya? Así también vamos a tener esta vena va a tener una dicha conexión con lo que se respecta a lo que es el plexo venoso externo. Para combinar en estas venas no van a existir válvulas como en la red venosa espinal. Entonces, por ende, el flujo sanguíneo que va a atravesar por estos canales pueden pasar directamente a lo que se refiere a lo que son las venas sistémicas. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre los síndromes arteriales del encéfalo. Antes de empezar, cabe recalcar que se van a presentar diferentes manifestaciones clínicas en cada uno de los síndromes, dependiendo mucho del flujo colateral que tenga cada una de las porciones que irrigue la arteria. Bueno, en primer lugar tenemos la oclusión de la arteria cerebral anterior,
que dependiendo del segmento en el que esté ocluida, va a presentar manifestaciones clínicas o no. En caso de que esté ocluido la porción proximal de la arteria carótida interna, no vamos a presentar manifestaciones clínicas debido a que la zona que irriga la arteria cerebral anterior es rica en flujo colateral que suplanta la irrigación de la arteria cerebral anterior. Pero en caso de que esté ocluida en su segmento distal, vamos a presentar los siguientes signos y síntomas, que son hemiparesia, hemianestesia debido a un daño en el giro paracentral de la corteza. Vamos a presentar incapacidad de reconocer objetos y vamos a presentar cambios en la personalidad debido a que están afectados el lóbulo frontal y parietal. Cabe destacar que el lóbulo frontal es el encargado de otorgarnos nuestra personalidad, ya que controla funciones como el habla, las emociones y la planeación. Ahora tenemos la oclusión de la arteria cerebral media, que al igual que dije al inicio, va a depender del flujo colateral de la zona que irriga, sus manifestaciones clínicas, signos y síntomas. Dentro de sus signos y síntomas tenemos hemianopsia homónima contralateral, hemiparesia, hemianestesia de la cara, y también tendremos anosognosia, que es la incapacidad de reconocer nuestro estado físico y la pérdida de la conciencia. Ahora tenemos la oclusión de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, al igual que las dos anteriores, sus manifestaciones clínicas van a depender del segmento que esté dañado y del flujo colateral que esté presente en esta zona. Dentro de sus manifestaciones clínicas vamos a tener hemianopsia homónima contralateral con degeneración de la corteza calcarina sin degeneración de la mácula. Vamos a tener agnosia visual, que es la incapacidad de reconocer objetos, y tendremos también afectaciones en la memoria, ya que probablemente esté también afectado el lóbulo temporal, que es el encargado de las funciones de memoria. En cuanto a la oclusión de la arteria carótida interna, esta puede o no presentar síntomas. En caso de que presente síntomas, puede llegar al grado de causar una isquemia cerebral completa. Dentro de sus signos y síntomas tenemos hemiparesia contralateral, hemianopsia homónima contralateral, hemihipoestesia contralateral y afasias. Finalmente tenemos la oclusión de la arteria vertebrobasilar, que también es conocido como síndrome de enclaustramiento, en el cual el paciente se encuentra atrapado dentro de su cuerpo, no puede hablar, no puede moverse, no siente. Lo único que conserva es la función de la mirada vertical. Dentro de sus signos y síntomas tenemos disfonía, disfagia debido a daños en los núcleos del noveno y décimo paracraneal. Tendremos síndrome de Horner ipsilateral y tendremos vértigo, nistagmo, náuseas, debido a que probablemente esté afectado el cerebelo, no recibe irrigación, y como todos sabemos, esta estructura posee la regulación del equilibrio, de la diacocinesia, de la metría, por lo cual al estar afectada esta arteria, de igual manera está afectado el cerebelo, debido a que este vaso sanguíneo irriga todas las estructuras de la fosa craneal posterior. Ahora vamos a hablar un poco sobre los síndromes arteriales medulares. En primer lugar tenemos el síndrome de la arteria espinal anterior. Al estar dañada esta arteria tenemos una isquemia de todo el cordón anterior, es decir, que vamos a tener una pérdida de
de la movilidad, debido a que está afectado el fascículo corticoespinal. Vamos a tener una pérdida también de la termoalgesia debido al daño del fascículo espinotalámico, y vamos a tener una pérdida también del control de la vejiga y de los intestinos debido al daño de las fibras de fibras autónomas. Y bueno, ahora tenemos el síndrome de la arteria espinal posterior. En este síndrome va a estar afectado todo el cordón posterior, es decir, los fascículos de Eboli y Burdach, que son los encargados de la propiocepción consciente, que se compone de vibración, tacto epicrítico, posición y peso. Bueno, ahora en cuanto a las preguntas, tenemos en la parte de las arterias del encéfalo, primero, ¿de dónde se origina la arteria frontopolar? ¿Ya? La arteria frontopolar viene de la arteria cerebral anterior. Esto se establece Carpenter, cuarta edición, página 416. Aquí vemos la arteria cerebral anterior da origen a la arteria frontopolar, entre otras. ¿Ya? Siguiente, de las siguientes arterias, ¿cuál no contribuye a la irrigación del tronco encefálico? La arteria cerebral posterior, esta sí contribuye porque irriga el mesencéfalo. La arteria espinal anterior irriga pues parte del bulbo raquídeo o médula oblongada. La arteria basilar contribuye a la irrigación del puente. La arteria cerebelosa posterior superior no existe. Hay posterior inferior, anterior inferior y superior, pero posterior superior no hay. ¿Bien? Y bueno, esta imagen está sacada de Blumenfeld, es solo para explicar, pero bueno, esta pregunta se la puede deducir. Por último, ¿cuál de los siguientes enunciados explica correctamente las regiones de la corteza cerebral irrigadas por las arterias cerebrales medias? A. Cada arteria cerebral media irriga las cortezas motora y somestésica primarias, al igual que el área temporal primaria, el uncus y las estrias olfatorias mediales. Esta última parte no corresponde. Las arterias cerebrales medias irrigan el área 17 de Brodmann, así como las áreas de Broca y Wernicke. Broca y Wernicke sí están irrigadas por la arteria cerebral media, pero el área 17, que es la corteza visual primaria en el surco calcarino, no, eso está dado por la arteria cerebral posterior. Las arterias cerebrales medias se distribuyen exclusivamente en el área olfatoria primaria, no, eso está mal. Por último, las arterias cerebrales medias nutren las áreas 4 y 312 de Brodmann, que sería la corteza motora primaria y la corteza somestésica primaria, excepto las regiones correspondientes a los miembros inferiores y el periné. Esta es la correcta, porque los miembros inferiores y el periné en estos giros, ¿no? El giro precentral y el giro postcentral, están irrigados por la arteria cerebral anterior. Bueno, pregunta a las arterias de la médula espinal, ¿cuál es el origen de la arteria de Adam-Kivix? Que según Snell, como dice acá, la gran arteria medular anterior de Adam-Kivix procede de la aorta en los niveles vertebrales torácicos inferiores o lumbares superiores. Sería la opción A. ¿A qué nivel medular la oclusión de las arterias radiculares puede ocasionar necrosis isquémica? Según Snell, si las arterias segmentarias radiculares se ocluyen en estas regiones, que son el cuarto segmento torácico y el primer segmento lumbar de la médula espinal, son especialmente sensibles a las necrosis isquémicas. Por lo tanto, sería la opción B, que es T4 y L1. ¿Qué cantidad de arterias radiculares anteriores va a recibir la médula espinal torácica? Según Carpenter, la médula torácica recibe 2 a 4 arterias radiculares anteriores. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se denomina la gran vena radicular de la región lumbar? A. Vena radicularis magna. B. Vena cava superior. C. Vena sapiens paro. Bueno, en la edición Carpenter, cuarta edición, página 412, dice que la gran vena radicular de la región lumbar se denomina vena radicularis magna. Otra pregunta. Selecciona la respuesta correcta con respecto a la presión intraabdominal. A. Cuando está disminuida la presión intraabdominal, la sangre venosa del plexo pelviano sube por el sistema vertebral externo. B. Cuando está aumentada la presión intraabdominal, la sangre venosa del plexo pelviano sube por el sistema vertebral externo. O C. Cuando está disminuida la presión intraabdominal, la sangre venosa del plexo pelviano sube por el sistema vertebral interno. Como se puede observar en Carpenter, dice que cuando está aumentada la presión intraabdominal, la sangre venosa del plexo pelviano pues tiene que subir por el sistema vertebral interno.
Y la última pregunta, pues, ¿dónde está situado el plexo venoso vertebral interno? Pues está ubicado entre la ura madre y el periósteo vertebral. Esto fue sacado de Carpenter, cuarta edición, página 412. Dentro de las preguntas de las venas de la fosa craneal posterior, encontramos el grupo de venas de la fosa craneal posterior encargado de drenar la parte anterior del tronco del encéfalo y los hemisferios cerebelosos y nos van a presentar las siguientes opciones. A. Grupo superior, que está compuesto por la vena precentral del cerebelo, vena superior del vermis, vena mesencefálica posterior y la mesencefálica lateral. B. El grupo posterior, constituido por la vena inferior del vermis, venas superiores e inferiores del cerebelo. Y C, que es el grupo anterior, constituido por la vena espinal anterior y otras venas sin nombre. Y finalmente, la opción D, el grupo posterolateral, que está constituido por la vena espinal lateral, la vena cerebral posterior, la vena inferior del vermis y la vena mesencefálica lateral. Netter nos hace esta clasificación, pero la respuesta correcta es el grupo anterior. ¿Cómo deducimos que es el grupo anterior? Porque vamos descartando que el grupo D o la opción D no existe. Simplemente Netter nos divide en tres grupos, que sería el grupo superior, como podemos ver en la tabla, el grupo posterior y el grupo anterior. En preguntas de las venas profundas, vamos a ver cuál es la vena profunda formada por la unión de las venas anteriores del septo pelúcido y la vena tálamo estriada superior, que se une junto con la vena basal de Rosenthal para formar la vena cerebral magna de Galeno. Aquí la opción correcta sería la opción C, que es la vena cerebral interna. Esta lo podemos encontrar también en la neuroanatomía esencial de Netter. En esta tabla nos va a indicar que la vena cerebral interna va a estar constituida por la unión de las venas anteriores del septo pelúcido y la tálamo estriada superior. Y abajo, en la descripción de la vena basal de Rosenthal, nos damos cuenta que esta vena, la vena cerebral interna, se va a unir con la vena cerebral magna, con la vena basal de Rosenthal para formar la vena cerebral magna de Galeno. Y para terminar con las venas del encéfalo, vamos a ver la pregunta de cuál es la vena que forma parte del sistema venoso interno, que nace en la región del núcleo amigdalino del lóbulo temporal y sigue la curva de la cola del núcleo caudado en su lado medial, recibiendo tributarios del cuerpo estriado de la cápsula interna del tálamo, el fornix y el septo pelúcido. Esto lo dice Barr en la página 598 y la respuesta va a ser la vena tálamo estriada o la vena terminal. Aquí lo podemos leer en este párrafo, donde nos indica que el sistema venoso interno se va a formar a los lados de los ventrículos laterales y que la vena tálamo estriada, específicamente la vena terminal, va a nacer en la región del núcleo amigdalino del lóbulo temporal y va a seguir toda la cola del núcleo caudado en su lado medial, recibiendo las tributarias de los cuerpos estriados, la cápsula interna, el tálamo, el fornix y el septo pelúcido. Ok, en cuanto a las preguntas de venas del encéfalo, la primera es, ¿cuál de las siguientes no es una vena diploica de la calvaria? Las opciones son vena diploica temporal anterior, posterior, media y vena diploica occipital. En este caso, la respuesta correcta sería, la respuesta que no es una vena diploica es la temporal media porque no existe. Si vemos la bibliografía de Netter Neuroanatomía Esencial, página 69, vamos a encontrar este cuadro en el que habla de las venas diploicas temporales anteriores y posteriores. No hay mención alguna de una vena diploica temporal media. En la siguiente pregunta tenemos: el seno venoso sagital inferior se une caudalmente con la vena de Galeno para formar vena yugular interna, seno transverso o seno sigmoideo. En este caso, la respuesta correcta sería el seno recto, porque si vemos la irrigación venosa como un proceso, la vena yugular interna sería el último paso, porque ahí desaguan todas las venas precedentes,
El seno transverso y el seno sigmoideo son posteriores al seno recto. Entonces la respuesta correcta sería esta de aquí. La bibliografía va a estar en Carpenter, página 429. Y dice, el seno sagital inferior corre a lo largo del borde inferior de la hoz del cerebro, en dirección caudal, y se une a la vena de Galeno para formar el seno recto. Finalmente, vamos a tener las dos ramas anastomóticas más comunes de la vena cerebral media son vena de Galeno y vena de Rosenthal, vena de Trollard y de Galeno, vena de Galeno y vena de la B, o vena de Trollard y vena de la B. Como pueden ver, aquí la respuesta correcta sería Trollard y la B. Si vamos a la bibliografía de Carpenter, página 431, vamos a poder ver en la parte inferior, la vena cerebral media superficial también recibe ramas anastomóticas, entre las cuales las más constantes y prominentes son la anastomótica superior de Trollard y la anastomótica inferior o de la B. Gracias. Bueno, ahora vamos un poco con las preguntas sobre los síndromes arteriales del sistema nervioso central. En primer lugar tenemos la pregunta de ¿cuál de los siguientes lóbulos estaría afectado en un paciente que presenta incapacidad de diferenciar objetos y cambios de personalidad? A. Lóbulo de la ínsula y frontal. B. Lóbulo frontal y parietal. C. Lóbulo temporal e ínsula. Y D. Lóbulo parietal y temporal. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque se dice que el paciente presenta cambios de personalidad. Y recordemos que el lóbulo frontal es el encargado de darnos capacidades como el habla, las emociones, la planeación, que define nuestra personalidad. La segunda pregunta es, ¿cuál de las siguientes arterias estaría afectada en un paciente que presenta vértigo, nistagmo y náuseas? Opción A, la arteria cerebral media. B, arteria cerebral posterior. C, arteria vértebro-basilar. Y D, arteria carótida interna. La respuesta correcta sería la arteria vértebro-basilar, debido a que la arteria vértebro-basilar irriga todas las estructuras de la fosa craneal posterior, es decir, incluido el cerebelo, el cual es el encargado de regular todas estas funciones. Bien. Y por último tenemos, ¿cuál de los siguientes síndromes se caracteriza por la degeneración de la corteza calcarina con conservación de la mácula? A, oclusión de la arteria carótida interna. B, oclusión de la arteria vértebro-basilar. C, oclusión de la arteria espinal anterior. O D, oclusión de la arteria cerebral posterior. La respuesta correcta sería la D, debido a que el polo occipital recibe suministro sanguíneo colateral desde la arteria cerebral media. Bueno, por último tenemos las referencias que utilizamos para la exposición. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.